al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Bienvenidos a impactopositivo.info. Acá estamos cumpliendo esta cita desde Bloom Ecoworking los sábados a las 9 de la mañana. Acá estamos Sandra Gil y yo disfrutando con ustedes. Y Sandra, bienvenida. Qué rico tenerte acá y poder compartir otro programa contigo. Así es, Mari, feliz de estar aquí compartiendo con todos nuestros seguidores y pues también muy contentas porque la semana pasada dejamos una tarea entre todos nuestros seguidores y les queríamos regalar plantas. Mucha gente nos escribió, enseguida vamos a decir los ganadores, pero sobre todo es como darles esa bienvenida por estar ahí. ¿Te has dado cuenta, Mari, que cada vez tenemos más personas que nos escriben, que nos comentan el programa y eso pues es una alegría para nosotros? Cada día aumentamos todas estas personas que están en este momento viéndonos en vivo. Eso aumenta todos los días y es tan rico poder ver en YouTube y en la página cómo ingresan las personas y ahí están conectados con nosotros. Eso quiere decir que estamos trabajando con propósito, que estamos contentas y que hacemos el trabajo con gusto. Impactopositivo.info inicia entonces de esta manera. Vamos a dar, si te parece, los ganadores de esas dos plantas que nos dejaba Diana Plantas y Suculentas en el programa pasado. Y pues ellas son, porque son dos chicas. Sí, son dos. Ajá. Para las dos plantas, para la pachira y para la primavera. Entonces, para la pachira, la ganadora fue Claudia.Sánchez22, @Claudia.Sánchez22. En este momento ya está etiquetada ahí en la publicación y nos contactará a través del privado para que nos dé la dirección y poderle hacer llegar su planta a la casa. Muy bien, y la planta primavera, esa tan linda que teníamos llena de flores, es para Lina Ma _ Puerta D. Gracias por comunicarte con nosotros, por estar tan atenta a nuestro programa y pues ese es el regalo que te hacemos en impactopositivo.info, tanto a Claudia.Sánchez22 como a Lina, un abrazo cariñoso y pues saludamos a todos nuestros seguidores hoy en Impacto Positivo. ¿Qué te parece si comentamos un poco los invitados que vamos a tener el día de hoy? Claro, Sandra, vamos a empezar con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla en el tema del duelo. El duelo para el adulto mayor y el duelo en general, pero realmente este es un tema que va a estar muy interesante y muy oportuno porque pues la muerte es algo que nos visita a diario, pero esta vez y en este último año y medio nos ha visitado masivamente. Ajá, y hablar con el doctor Jorge es un placer, un gusto, porque maneja esto con mucha altura y con mucho cariño. Entonces, duelo en la tercera edad. También vamos a tener una invitada que se llama Tefa Correa. Ella es diseñadora de modas, una mujer que tiene en redes un blog que se llama Mujer en Piedra y tiene una historia de vida muy bonita que le permitió empoderarse y hablamos con ella de sororidad. Sí, también vamos a estar con Gloria Ruiz, psiconutricionista, y vamos a hablar de todos esos temas de la psicología con la nutrición, qué es lo que nos afecta, que nos hace comer más y que nos hace engordar y que no lo manejamos. Así es, y con Alejo Ortiz estaremos hablando acerca de la herida monetaria. ¿Qué es eso de la herida monetaria? ¿De dónde viene? Pues tiene que ver mucho con patrones asociados a la infancia. Así que invitados de lujo, como siempre. Buenísimo. Con buenos temas para que ustedes disfruten en casita. De esta manera les damos la bienvenida y sigan muy conectados con nosotros. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Comenzamos este programa con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, médico gerontopsiquiatra, tanatólogo y especialista en duelo, que es el tema que vamos a tratar hoy, el duelo en el adulto mayor. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y por venir a contarnos estos temas que son de tanta importancia para todos, porque no solo a los adultos mayores se les están muriendo las familias, los parientes, los amigos, sino que también a todos nos ha tocado y más en esta época. No, muchas gracias a ustedes y efectivamente perder seres queridos es una de las tantas cosas obligadas que hay en la vida. Sí. Y pues no es un tema que sea como de sobremesa, con lo cual cualquier apertura
cualquier medio que se interese por este tema, pues es una gran ayuda para las personas que pierden seres queridos. Porque el duelo es tan difícil de afrontar cuando la muerte es algo que inevitablemente tenemos que vivir. Pues eso se debe a muchos factores. Si uno repasa la historia, se ve cómo los seres humanos poco a poco fuimos alejando la muerte de la casa, hasta sacarla completamente de la casa. Y pues siempre ha generado mucho miedo, ¿no? Culturalmente se nos ha vendido de esa manera. Las mismas religiones no han ayudado mucho, que digamos, para este tema de la muerte. Entonces siempre ha habido mucho miedo. Y tú sabes que cualquier condición que le genere miedo a las personas, la aleja. Entonces ha habido mucho desconocimiento y yo creo que una gran parte de la dificultad hoy día de afrontar las pérdidas es que primero no hay conocimiento sobre lo que es el proceso y segundo los rituales también están desapareciendo casi que completamente y de hecho esta pandemia nos permitió hacer público algo que ya venía sucediendo hace por ahí 30 años, Sí. que es la contracción del ritual a un punto que prácticamente está desapareciendo. Porque todavía en muchas partes existe el ritual, que son días de duelo, que eso puede servir o puede ser más contraproducente. No, eso es muy beneficioso. De hecho, yo soy un gran defensor de los rituales y sabemos que cuanto más breve es un ritual, más complicado es un duelo. Hace muchos años existía los 9 días, ¿no? Los 9 días de duelo y al 10º día se celebraba el funeral plenamente. Poco a poco se fue contrayendo y hoy día pues lo que te ofrecen son unas horitas, 6 horitas te ofrece tu empresa funeraria, 4 horitas y si quieres 12 horas pues hay que pagar un poco más. ¿Qué función tienen los rituales en este sentido del duelo? Y es básicamente, quizá la más importante de las funciones es que amplías tu red social de apoyo, porque cuantas más horas más te van a acompañar personas. Ajá. Y probablemente de todas esas que acompañan, alguna que otra sepa algo de duelo o sepa acompañarte. Esa es quizá la función que la estamos perdiendo a tal punto que en el mundo se volvió muy común lo que llamamos, lo que se llama en el entorno funerario un camillazo. Y es que te mueres y de la cama te vas al horno de cremación y al día siguiente misa con cenizas y se acabó. Eso es lo que te digo yo que venía ya sucediendo hace más de 30 años. Sí, sí. Y ahora la gente se está quejando con la pandemia que no hay rituales. Lo que hizo la pandemia fue sacar a flote, hacer público algo que ya venía sucediendo hacía mucho rato. Sí, veníamos viéndolo, pero como que no éramos conscientes de eso, porque entonces antes Era anónimo. Era anónimo, pues Era se anónimo. hacía simplemente, salía, como dice, de la camilla o de la casa al horno crematorio y llegaba a la misa, las cenizas llegaban a la misa y ahí era, pero ahora sucede lo mismo, pero fue más impresionante. Fue masivo. Sí. Entonces ahí sí que la Ahí sí fue, sociedad todos nos dimos se cuenta, revoluciona. ve, es que estamos haciendo esto muy rápido. Tal cual. Bueno, Jorge, en el adulto mayor, ¿cómo se puede entonces empezar a tratar ese tema del duelo? Porque pues lo natural es que, digamos, se muera la pareja, que llevaban muchos años de casados, pero se pueden morir también los hijos, los nietos, los hermanos. Bueno, hay que empezar por una cosa, ¿no? Y es que muchas personas consideran al adulto mayor como seres para la muerte. De alguna manera uno se va envejeciendo Sí. y te van quitando cositas, ¿cierto? Exactamente. Hasta te ceden el puesto Sí. en el metro. Ah, no. Sí. Sí. Bueno, también son Tiene unas ventajas. ventajas, Son tiene sus ventajas, tiene sus tiene sus ventajas que te ventajas. ceden el puesto. Pero sí, digamos que, aunque antiguamente, yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre, que tuvo tantas pérdidas, las pérdidas visitaban normalmente a la familia, la muerte hacía parte de la familia. Pensemos en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, que teníamos en las familias nuestras antioqueñas, que Y se que eran muy tenían 15, numerosas, 20. muy ¿Por qué? numerosas. ¿Por qué se tenían tantos hijos? No porque no hubiera televisión, sino porque se Probablemente, supone, pues, bueno, era una en parte, causa. un factor, pero en parte era por el hecho de que de 15 tal vez se criaran 6 o 7 o 8, se contaba con que la muerte llegaba. Bueno, mejoraron las condiciones sociales, las condiciones sanitarias, mejoró la vacunación, ayudó mucho también, ¿no? Y todos los programas de promoción y prevención ayudaron a que eso fuese cambiando. Entonces, digamos que la muerte empezó a no ser un visitante normal, sino la consecuencia o de violencia o de un accidente o de una enfermedad muy grave.
Entonces, la muerte empezó a llegar ya a los abuelos. Cuando hablamos de abuelos es porque se morían los nietos. La violencia les llegó de lleno, porque siempre los abuelos y los adultos mayores han perdido hijos. Entonces empezaron a llegarles ya mucho más masivamente, la población se ha envejecido, entonces muchos de los duelos de nuestros adultos mayores les coge ya con edades muy avanzadas, en donde pueden haber otra serie de crisis concurrentes, de factores asociados que dificulten el proceso, además de que el solo hecho de ser adulto mayor ya es un factor de riesgo de duelo complicado, porque el duelo a estas edades tiene características muy peculiares. Y uno, digamos, culturalmente no está preparado. Uno dice, bueno, como es adulto mayor, entonces los adultos mayores pues son los que se van a morir, pues digamos como por ley natural, pero eso no es ninguna garantía. Entonces ya por factores de violencia que en esta sociedad llegó tanta y tan masiva, entonces los jóvenes se empezaron a morir. Claro, y de hecho fíjate que la pérdida de un hijo es percibida como algo antinatural, porque pues, queremos morirnos nosotros primero. Sí, ¿no? uno nunca quisiera que el hijo se muriera primero que uno. Pero en parte es que si te mueres tú, no tienes que vivir el dolor de que se te muera tu hijo, ¿no? Exacto, que sería al revés. O sea, de alguna manera también tiene cierto rasgo egocéntrico, ¿no? O egoísta el hecho de que si me muero yo primero no voy a sufrir. Pero sí ha llegado, y el adulto mayor tiene pues algunas características diferenciales. Por ejemplo, dice uno, se muere un nieto, y dicen los hijos, ¿no? Si mi papá lo está llevando muy bien, mi mamá lo ha tomado muy bien, sin saber que uno de los rasgos más característicos del duelo en el adulto mayor es la menor expresión emocional. No es que no les duela, hay menos llanto aparente, menos culpa manifiesta, y todo ese material que debería de salir se lleva hacia adentro, se introyecta. Esa es quizá la característica más llamativa, con lo cual el adulto mayor se va a enfermar más. Se puede enfermar. Y se manifiesta el duelo a través de otras dolencias. Por ejemplo, si tiene su artrosis, si tiene su cadera malita, pues se va a manifestar. La presión alta. Entonces, como esas son enfermedades que ya tiene, pasan desapercibidos y dicen, no, es que el abuelo le está doliendo más la cadera, pero es que eso es normal por la edad. No, mucho de ese material angustiante sale por ahí. Entonces, ¿cómo podemos trabajar que esos síntomas que se están tragando, por decirlo así, los podamos manejar para que para ellos también sea más fácil el duelo? Mira, hay un contexto bastante claro en el adulto mayor, y es que el adulto mayor tiene muchas historias que contar y poco público que le escuche. Entonces no es ir a decirle al abuelo, bueno, a ver abuelo, pues cuénteme a ver ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa y qué es lo que le está doliendo por la muerte del hijo? No, abuelo, ¿cómo era cuando estabas chiquito? ¿Qué se hacía? ¿Cuánto costaba un tinto? ¿Te tocó el tranvía? Empieza como tangencialmente, no directamente, sino como haciendo una travesía, y empieza a preguntar por su vida, por su historia, y él va cogiendo confianza, va sintiendo que le estás escuchando. Sí. Porque es que te empieza, a ver abuelo, cuénteme pues. Ah, sí, abuelo. Y empiezas con el celular. No. Somos muy sensibles a la comunicación no verbal y paraverbal. Entonces, vamos a preguntarle. Y él nos terminará contando qué es lo que le pasa y qué es lo que necesita, ¿no? Lo que no debemos hacer es suponer lo que necesita. Preguntémosle qué necesita. Porque no solamente, como te decía, hay menos manifestación emocional, sino que hay más tendencia a quedarse calladitos, a aislarse un poquito, a retirarse del resto de los familiares. Cuesta más esfuerzo recuperarse, cosa que la gente cree que por ser mayores y tener más experiencia les va a ser más fácil. No, porque el adulto mayor puede tener otros problemas y otras preocupaciones. Le preocupa a su hija, le preocupa a su hijo, le preocupa el otro nieto, a lo mejor le preocupa a la pareja, si es que tiene pareja, porque también está muy enfermito, y las mismas enfermedades que puede tener el adulto mayor, que limiten un poco el acceso a la energía necesaria para empezar un proceso de recuperación. Pues básico es que los escuchemos. Que los escuchemos, y hay que decir una cosa, escuchar es algo muy complejo. La gente cree que sí, no, aquí prestándote atención, ¿no? La mayoría de la gente te está escuchando, te está mirando y está con está la en otra mente. parte.
con la mente ¿Sí o en no? otro lado. Claro. Hay que mercar, tengo que Sí, hacer sí, esta tengo vuelta, me que- quedó pendiente esto, el celular me va a sonar. Entonces lo estás escuchando. O sea, es bastante complejo saber escuchar y deberíamos de entrenarnos, porque yo tengo una frasecita en ese sentido que dice, la sociedad está enferma porque ya nadie la escucha. Y de hecho ya no nos escuchamos. Y menos con los aparatos que tenemos ahora, menos nos escuchamos todavía. Es muy difícil uno poner la atención en ese dolor, porque puede generar más dolor. No, mira, bueno, vamos a decir que en principio así parece. O hablar yo te del pongo tema. Un ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Tú tienes una quemadura y te van a limpiar te vas a hacer la limpieza de la herida. ¿Qué pasa cuando te estás limpiando? Te Duele. Te duele mucho. Y uno quisiera, ay, no me la toco. Pero todos los días vas haciendo un poco de limpieza, vas liberando un poco de dolor, la herida se va limpiando de tejido muerto y va sanando. Es el mismo proceso. Yo sé que no es fácil expresar las cosas. Por eso cuando te dicen, te veo muy fortalecida, te veo como muy bien. Y si te ven triste, te veo como deprimida, estás como mal, asumiendo que no expresar las emociones es fortaleza. No, es al revés. Se necesita verdadero valor para dejar salir todo ese dolor que parece que me atravesará como un rayo todo el cuerpo y quedo con molimiento. Bueno, y cuando es el caso contrario, que la persona llora mucho, que no sabe otra forma de expresar ese dolor que siente, entonces uno le dice, no, pero no llores, pues ya, ¿qué más vamos a hacer? Quédate tranquilo. Eso solo refleja la ignorancia de lo que es el proceso de acompañamiento. Te pongo un ejemplo. Doctor, es que estamos muy preocupados porque mi mamá, desde que se murió mi papá, nace sin no llorar y todo el tiempo es llorando y quiere que estemos allá todo el día. Dije, a ver, cuéntame tu mamá con quién vive. No, ella está viviendo sola. Bueno, ¿y ustedes cada cuánto van? Bueno, yo voy una vez al mes, porque yo vivo fuera. Mi hermana va una vez a la semana. Ah, entonces tu mamá, ¿qué está pidiendo con el llanto? Vengan, estén conmigo, acompáñenme. Acompáñenme. Más compañía, menos llanto. No hay que coartar el llanto. Uno sí sabe, leyendo un poquito de la comunicación no verbal, cuándo es el momento que te puedes levantar a dar un abrazo. ¿Cuántos abrazos le das a tu mamá? No, nunca, no, eso no lo hacemos en familia. Entonces hay una serie de cosas que corregir antes de llevarla a un profesional que no conozca el duelo y le mande un montón de cosas. Bueno, doctor Jorge, se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde podemos aprender y seguir viendo este tema suyo que es tan importante y tan actual? Porque esto es una cosa que todos los días nos va a suceder. Bueno, pues en las redes sociales, digamos la más común que dicen que ahora es de viejitos, ¿no? Que el Instagram es de los jóvenes. sí. En el Facebook, pues aparezco como Jorge Montoya Carrasquilla, ahí pueden ubicarme fácilmente. Bueno, seguimos con este programa y Sandra con otro invitado. Ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Seguimos en impactopositivo.info, estamos disfrutando mucho este programa de hoy, acabamos de hablar de duelo en la tercera edad y conectamos con este tema que tiene que ver con la sororidad y las personas se preguntan, ¿qué es eso de la sororidad? Pues Tefa Correa, nuestra siguiente invitada, nos va a contar en qué consiste. Tefa es diseñadora de modas y a través de su historia de vida ha encontrado en este concepto que hoy vamos a desarrollar que mujeres que ayudan a mujeres funciona. Así que la vamos a saludar. Tefa, bienvenida, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí. Gracias por la invitación. Impactopositivo.info es un espacio donde hablamos de noticias positivas. Entonces, si estamos hablando de sororidad, de eso de que las mujeres son solidarias con las mujeres, de pronto existe un concepto de que las mujeres somos muy competitivas entre nosotras mismas y eso parece que está cambiando. ¿Es así? Sí, sí.
O sea, realmente la educación que nos habían dado anteriormente nos había enseñado a nosotras que estábamos como en función de los hombres y todo lo que estuviera alrededor de eso nos generaba competencia a nosotras. Pero a medida que vamos avanzando y vamos evolucionando, nos vamos dando cuenta que entre más trabajemos unidas, pues más vamos a fluir, más éxito vamos a tener. Claro, Entonces ese trabajo en equipo es fundamental. Sí. Entonces empezamos a eliminar como esos comportamientos que teníamos anteriormente y estamos generando una nueva realidad entre las mujeres. Muy bien, Tefa, tú tienes una historia de vida de la que parte quizá todo esto. Estuviste en una relación compleja en la que viviste maltrato físico, psicológico, en muchos ámbitos. Y me dices, a mí no me importa hablar del tema porque finalmente es mi experiencia y eso me ha traído hasta aquí. ¿Qué tal si hablamos un poquito de eso para ya entrar en materia? Bueno, hace 10 años más o menos tuve una relación muy difícil. Como dijiste, fui víctima de violencia psicológica, verbal, física. Y fueron 4 años muy duros. Y llegó un momento cuando me estaba acercando a los 30 años, que uno se hace como tantas preguntas y cree que 30 años es muchos años, pero en realidad no. No, apenas no es uno tanto. está empezando, ¿cierto? Así es. Yo dije, bueno, ¿y hasta cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo más voy a permanecer en esta situación? Y entonces tomé la decisión de cortar. Pero no había hecho nada, o sea, por ejemplo, mis redes sociales no nacen en ese momento porque yo tenía que empezar, era un proceso de sanación. O sea, yo tenía que soltar lo que me había pasado, tenía que perdonar, tenía que dejar atrás como toda esa historia y sacar el aprendizaje, porque me tenía que hacer preguntas como yo, ¿por qué elegí esa persona? ¿Por qué estuve tanto tiempo en esa relación? Y hacer como todo ese proceso de sanar. Y precisamente cuando entramos a la pandemia, en esa cuarentena estricta donde le teníamos pánico al virus, donde no podíamos salir, donde era súper estricto, que era con pico y cédula, o sea, que era un tema súper difícil, yo en mi casa como, bueno, el trabajo en el que tenía se había congelado el salario porque mi trabajo es 100% presencial, entonces yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues me voy a quedar aquí sentada esperando a que el gobierno tome decisiones o qué voy a hacer. Y yo ya venía escribiendo en mi Instagram, pero cosas sueltas y había identificado que a la gente le gustaba lo que escribía y se sentía conectada. Y entonces empecé a escribir historias y ahí empezó todo. Muy bien, escribir historias y qué rico que llegues ahí porque incluso quiero invitar a las personas que nos están viendo, a nuestros seguidores que también sigan a Tefa Correa en esas redes sociales, Mujer en Piedra, que de hecho el nombre tiene mucho que ver con esto de la sororidad, de empoderar a las mujeres y cuentas unas historias muy particulares. A mí me gusta, yo me encontré con varias ahí y decía qué rico leerte, porque aparte de eso tienes mucha fluidez y creo que a través de esas historias conectas con muchas mujeres que se identifican. ¿Te pasa eso? Sí. O sea, hay por ejemplo, yo vi alguna historia que dice el concejal, la mala madre, hay el síndrome de Tatani Maleja o Malanita, bueno, en fin. Igual son historias de la vida real, muy de Tefa Correa, pero que conectan y hacen sinergia con esas mujeres que en determinado momento de su vida también han vivido situaciones así. Sí, yo escribo historias y a mí me escriben por el interno y me dicen, ay, a mí me sucedió algo parecido. Por ejemplo, con el tema del concejal, me escribió una niña, me dijo, a mí me pasó eso, pero con este otro personaje. Y yo creo que eso, o sea, me parece muy bonito porque le da la posibilidad de decir a otras mujeres, ay, no, eso que me pasó a mí no es solamente para mí, o sea, nos puede pasar a cualquiera. Y el hecho de visibilizarlo, o sea, el hecho de sacarlo a la luz puede disminuir esos sucesos porque ya la gente se va educando y va diciendo, hey, un momentico, yo, por ejemplo, en el tema del consejo, yo no puedo dejar que cualquier persona entre a mi casa y duerma en mi casa y mis hijos en manos de quién los estoy dejando, o sea, empiezan las personas a cuestionarse y a entender que esas cosas sí suceden, que eso no son temas de películas ni de novelas, que eso sí puede suceder. Perfecto. Hay otra historia que me gustó mucho, es acerca de la mala madre, que yo creo que nos pasa a muchas mamás en ese caminar, en ese educar, porque ser mamá es algo que se aprende en el camino, ser mamá o ser papá, ¿cierto? No nos dijeron en la escuela o en el colegio, había una materia en particular que nos indicaba cómo ejercer ese rol tan importante y tan determinante en la vida de una persona, ¿cierto? Que es ser mamá o papá. Entonces tú hablas ahí de la mala madre.
Cuéntanos un poquito, porque igual yo creo que esa historia le puede pasar a cualquiera. Eso de llegar, hay una actividad en el colegio, todo el mundo tenía que llevar un ramo de flores. Se le olvidó esto, Y se le olvida esa mamá amorosa, porque claro, cuéntala tú que seguramente va a sonar Sí, mucho lo que pasa mejor. es que nosotros como madres no se nos es permitido la equivocación. ¿Sí? O sea, usted se puede equivocar en la profesión, se puede equivocar con la pareja, pero como papá o como mamá uno no se puede equivocar porque se supone que uno está criando a otra persona y entonces no le dan a uno espacio para el ensayo y el error. Pero aún así es, o sea, todo el tiempo nos equivocamos como padres. Entonces, en la historia de mala madre es que yo llevo 2 años trabajando en una empresa y cuando uno es mamá y también es empleado, es muy difícil coordinar cómo mantener las dos bolas siempre en el aire y que no se le caiga ninguna, se te va a caer alguna. O sea, se te cae o la pareja o el hijo o el trabajo, pero sostener todo y entonces ahí es cuando nos enfermamos. Entonces, la mayoría de las mamás de la academia de danza de mi hija son amas de casa. Entonces están al tanto de todo lo que sucede. Yo no. Entonces ella tiene una presentación y cuando llego a la presentación todas las mamás con un ramo de flores y yo como, ay, ¿este ramo de flores para qué es? Y entonces me mira una mamá como de arriba abajo, como, ¿y tu ramo? Como con esa mirada de Acusándome. Juzgando. Y yo como, ¿ramo? ¿Cuál ramo? Entonces ella me decía, sí, es que los bailarines cuando se bajan del escenario se les entrega un ramo y entonces a mí el corazón, pero yo dije, no, un momentico, o sea, no, yo no estoy haciendo nada malo, es desconocimiento, no sé en qué momento se cuadró el tema del ramo, yo lo voy a solucionar y se solucionó. Pero todo el tiempo, entre las mismas mujeres también nos estamos señalando. Entonces, si estamos en una reunión y hay un niño grosero, entonces uno mira a la mamá como, no lo estás educando, o sea, te está faltando, o sea, todo el tiempo nos estamos acusando, entonces yo lo pongo ahí como mala madre, o sea, todos somos mala madre. Es que dicen por ahí, Tefa, que educar hijos ajenos es muy fácil y que el dinero ajeno y cuando también... uno no es papá, uno es el mejor papá. Exacto, y además que el dinero ajeno rinde mucho. ¿Por qué? Porque siempre estamos como pensando, yo haría esto, haría aquello. Lo que decías, nos encontramos en un escenario donde ese niño está haciendo una pataleta en el supermercado y miramos esa situación como extraña, como, pero esa mamá, ¿por qué no le dice algo, que lo regañe, que le diga? Pero es como ser empático también, ponerse en el lugar del otro y entender que pues son situaciones que pasan. Ahorita mencionabas algo que me gusta mucho además, y es como que siempre pensamos, las mujeres tenemos esa idea de que tenemos que ser las mejores esposas, las mejores mamás, las mejores trabajadoras, y como que todo lo tenemos que hacer, y finalmente no es así. No, o sea, no se puede. Se puede lograr un equilibrio, sí, pero no ser tan duras con nosotros mismos, ni con nuestras pares, nuestras amigas también, y entender que en esas diferencias pues también podemos salir adelante y salir fortalecidas todas. Yo creo que es que ni siquiera es lograr el equilibrio porque no se logra. Ajá. Es estar estable emocionalmente en el desequilibrio. Ese es el secreto, ¿Sí? porque el equilibrio no se va a lograr. O sea, si tú quieres ser mamá, empresaria o empleada y tienes pareja y también acudes a tus amigos, ahí no hay equilibrio. Es que no hay forma, físicamente no hay forma de equilibrarlo. Es un desequilibrio, pero lo que sí hay que estar es preparado para lo que eso conlleva. Quizá entonces funcionaría aquí, Tefa, ser más compasivas con nosotras mismas. Con nosotras mismas. Entender. Es que nos damos muy duro. Claro, entender ese desequilibrio del que tú estás hablando, que finalmente nos pone en una realidad, que es la vida, ir fluyendo como van pasando las cosas y lograr pues estar bien, sentirnos bien y colaborarnos y llegar más lejos entre todas. Sí, por ejemplo, cuando yo estuve acompañando a Antonia, mi hija, hasta los 7 años, 100%. O sea, yo todo el tiempo estaba con ella, hasta los 8 años, iba a cumplir 8 años. Y cuando cumplió 8 años, yo empecé a trabajar en una empresa. Entonces yo era la mamá que revisaba cuadernos, que hacía tareas al lado, que estudiaba con ella. O sea, yo era esa mamá que siempre acompañaba. Y cuando yo empiezo a trabajar, yo le dije a ella, Anto, mira, yo ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. Yo necesito que tú te empoderes de este proceso, que es tu colegio, que hagas tus tareas, que estudies para tus exámenes. Si perdiste un examen es tu responsabilidad, si no llevaste la tarea es tu responsabilidad. Y para mí fue en el corazón, yo tenía un hueco porque yo decía, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero fue el mejor resultado. No quiere decir que yo ya no esté pendiente de su proceso educativo, estoy súper pendiente,
pero ya no soy esa mamá, porque entonces cuando queremos hacer las dos cosas, trabajar y estar pendiente, entonces llegamos del trabajo a la casa y ya somos como un militar, como presta el cuaderno, mire, y que vea, le faltó esto y tal cosa, entonces ya no va a haber ese momento de cariño, de amor mamá e hija, que incluso al principio lo hice, sino que entonces ya es un proceso militar, llegó mi mamá, me va a regañar porque no he hecho esto, porque no he hecho aquello, entonces yo dije, no, ya, voy a soltar esto, lo que hizo, lo que no hizo, no hizo, Claro, y que ella se haga responsable. Es muy importante también salirnos de ese rol de tener el control de todo, Sí. que suele pasar. Queremos controlarlo todo porque pensamos que quizá no lo van a hacer si no les damos esa indicación y bueno, nos cargamos más de la cuenta. Anto, la mencionas, una nena que en este momento tiene 10 años y ha sido de gran inspiración para ti. Yo quiero que ya manera de conclusión, Tefa, en esta entrevista maravillosa que hemos tenido, nos quedaríamos hablando mucho más seguramente, Sí. pero qué rico que demos un mensaje final porque yo creo que Anto ha sido también ese pilar que te ha permitido tomar decisiones retadoras, fuertes en tu vida. Y tú has decidido, yo tengo que darle a mi hija también un ejemplo, tengo que brindarle un clima en el que ella esté bien, en que yo tenga una pareja con la que pueda compartir y no finalmente que ella se sienta frustrada, triste en una relación que está viendo reflejada y finalmente le va a traer problemas al futuro, porque incluso hoy vamos a hablar de un tema que se llama la herida de la infancia, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, que se quedan cosas ahí en el inconsciente. Pasa de pronto algo con Anto y ese mensaje final que nos dejas hoy en Impacto Positivo. Bueno, es que siempre hay alguien que nos está observando. Entonces, en mi caso, que soy mamá, yo tenía una niña detrás mirando yo todo lo que estaba haciendo. Entonces, si por ejemplo yo conservaba una relación basada en el maltrato, en el irrespeto y en la violencia, ¿con qué cara iba a ir yo donde mi hija a decirle, tú no, y si tiene un novio que la maltrate, como le digo yo, no puedes estar con ese novio? Entonces, cuando yo entiendo que yo soy ese ejemplo a seguir, que ella está todo el tiempo observando todo lo que yo hago, ahí es cuando yo digo, pues un momento, esto lo tengo que cambiar. Entonces, para esas personas que, por ejemplo, están viviendo esos procesos y tienen hijos, como que se cuestionen qué le estoy enseñando a mi hija, qué le estoy enseñando a mi hijo, cuál es ese referente del amor que le estoy dejando, qué va a significar para ellos el amor. Perfecto. Entonces, bueno, ahí les dejo como la invitación a esa reflexión. Ese mensaje me gusta, la reflexión que dejas hoy aquí en Impacto Positivo. Tefa, quiero agradecerte por estar con Gracias a nosotros hoy aquí en Impacto Positivo y siempre bienvenida. Gracias. Muy bien, vamos a seguir en este espacio, vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Y estamos con Gloria Ruiz, nutricionista especializada en psicología de la alimentación o psiconutrición. Y con ella vamos a ver de este tema, vamos a mirar la nutrición desde otro ángulo. Gloria, bienvenida a impactopositivo.info. Hola Maritza. Qué bueno tenerte acá y sobre todo con este tema. La psicología de la nutrición, pues nunca hemos visto la nutrición desde el punto de vista psicológico. Así es, y de verdad que es un excelente complemento porque, como tú lo dices, siempre se ha visto la nutrición como restricción, dietas, aguantar hambre, como que no me puedo comer lo que más me gusta, no puedo comer lo rico, y realmente así hacer un cambio de hábitos para la gente es complicado. Es muy complicado. Yo he hecho miles de dietas durante toda mi vida, todas las que quiera, que la de la Clínica Mayo, que la de no sé dónde, que pues las restricciones, pues un día comer naranja con huevo duro, bueno, cualquier cantidad de cosas, pero uno, y ahora hablando contigo, pues uno veía, sí, realmente hay tantas cosas por las que uno come y después tiene que hacer dieta que realmente pues no las contemplan en una dieta común y corriente. Así es. Es tan importante la psiconutrición o psicología de la alimentación, que es la relación entre el ser humano, el alimento y las emociones. Entonces, por eso es que genera un abordaje tan integral, tan bonito para las personas.
siempre detrás de la forma de comer de las personas hay una historia, si es ansioso, si come compulsivamente, si tiene anorexia, bulimia, si tiene algún rechazo frente a su cuerpo. Siempre detrás de todo esto hay un problema emocional, un problema mental, un vacío. Entonces definitivamente había que fusionar el tema de los alimentos con la parte mental y emocional. Uno pensaría que solo la bulimia y la anorexia pueden tener unas causas psicológicas a tratar, pero realmente todos podemos tener en algún grado algún problema que nos dispara la comida. Sí, así es. Y en este caso podemos hablar, por ejemplo, de las heridas de la niñez. Hay 5 heridas de la niñez, pues de esta forma se agrupan, que son heridas por abandono, por rechazo, por humillación, por traición y por injusticia. Entonces, digamos que una persona, no sé pues si sea tu caso especial, pero tú nos decías, he hecho muchas dietas, no puedo bajar de peso, o me aguanto unos días y después ya no. Puede haber un vacío emocional debido a una herida de la niñez que no esté sanada, que no esté reparada. En hipnosis clínica reparadora esto lo llamamos sanar el niño interior para curar el adulto. Entonces, si tú requiriendo esto no haces ese trabajo interno, puedes hacer miles de dietas más, miles de tratamientos más, y siempre bajas y vuelves a subir. Siempre es el rebote, baja mucho y vuelve y sube y se dispara el doble pues, de lo que bajó, volvió y lo subió. Exacto, entonces por eso allí es tan importante ir a ese tema del niño interior, porque desde allí podemos sanar la relación con la comida, sanar la relación con el cuerpo, sanar la relación con el peso. Mucha gente come únicamente para llenar vacíos emocionales y ahí es como yo te explicaba ahora que hay más de 50 tipos de hambres emocionales. Increíble, 50 tipos. ¿Y cómo hace uno para identificar entre 50 tipos de hambre emocional que la mía es por una de esas 50 causales? Bueno, la psiconutrición tiene unas herramientas hermosas y entre ellas acá tenemos unas tarjetas, son unas tarjetas terapéuticas y se llaman ¿de qué tiene hambre tu vida? Entonces, si te parece, hacemos un ejercicio. Hagamos el ¿listo? ejercicio. Entonces, yo acá tengo muchas... Empecemos a encontrar a ver la causal, por lo menos la mía. Claro que sí. Y mira que con tu caso muchas personas que nos estén viendo van a identificar. Se van a identificar. Entonces, de acá voy a escoger 2 tarjeticas por ti. Tú me vas a decir cuál de las 2 eliges. Listo, perfecto. Me vas a decir, Esta. Mira la tarjeta y me dices con qué te conecta, qué te inspira. Como fiesta, como reunión con las amigas. Ok, como diversión también. Diversión, sí, como una fiesta, como una diversión, como una celebración. Ok, si quieres mientras te explico, puedes mostrar la tarjeta por si alguien más se identifica. Esta tarjeta para todas las personas puede significar algo diferente, porque nos habla de las necesidades de cada uno, las necesidades emocionales. Entonces, en tu caso, tú me estás hablando de diversión, de fiesta, puede haber un hambre de diversión, hambre de fiesta, hambre de ser como más espontánea, hambre de aprovechar más el tiempo, tal vez como ahora estamos limitados por todo este tema de la pandemia y esa parte de diversión está limitada, puede existir ese vacío en ti y te puede generar, puede ser parte de la causa de esa ansiedad por comer que me comentabas ahora. Pues las amigas que me hace falta celebración, fiesta pues con las amigas. Fiesta, entonces mira, así como hambre de diversión, hay hambre de amor, hambre de ternura, hambre de descanso, hambre de conectarnos con nosotros mismos, hambre de papá, hambre de mamá. O sea, por eso es tan importante ir y sanar interiormente todo lo que más se puede. Bueno, estas tarjeticas son una herramienta muy, muy valiosa para determinarlo, pero por ejemplo, si no tuviéramos las tarjeticas, ¿cómo podemos empezar a ubicar qué tenemos de necesidad? ¿Cuál es nuestra hambre? Bueno, les vamos a enseñar un ejercicio súper efectivo que pueden hacer muy, muy fácil en la casa. Supongamos que tienes ansiedad por comer, tú dices, me está dando desespero, porque es que es importante diferenciar el hambre fisiológica, que es cuando el estómago me está diciendo, hey, tenés que comer, han pasado 4 o 5 horas sin comer y el cerebro manda esa señal porque hay que sobrevivir. Sí. Esa hambre fisiológica hay que respetarla y hay que darle gusto. Claro. Ansiedad por comer puede ser algo que aparece inmediatamente tú acabaste de comer. Y es como un desespero, como querer llenar, como un no sé qué, no sé dónde, como se dice, si comes un pastel quieres otro y como que no te calmas. Entonces cuando tú identifiques que viene esa sensación, vamos a enseñar el PRO. Paro, respiro, observo. PRO. PRO. ¿Sí?
Paro, respiro, observo. Sirve mucho hacer un letrerito y tenerlo por ahí como en la alacena o en lugares muy en la visibles. nevera. En la nevera. Este PRO no busca que la gente se aguante el hambre, porque seguiríamos castrando esas necesidades. Este PRO es para que pares, tomas una respiración profunda, generando una conexión mente-cuerpo para que fluya la intuición, y en medio de esa respiración vas a preguntarte, ¿qué emoción tengo en este momento? Puede ser rabia, tristeza, miedo o alegría. Rabia, tristeza, miedo o alegría. Entonces tú sientes, ¿qué emoción tengo? Lo que tengo es rabia. Listo, ya tengo identificada la emoción. Ya sabemos que esa rabia es la que me está generando ese desespero. Ahora, ¿qué necesito en este momento? ¿De dónde proviene esa rabia? Así es que esta mañana peleé con mi esposo, se fue bravo, yo quedé brava, me sacó la piedra. Ah, listo. Entonces, ahí es el momento del observo. ¿Irme a comer ese pastel me soluciona la pelea con el esposo? No. Y lo que hacemos es escondernos detrás de la comida para solucionar problemas. Entonces, en ese punto del observo, ya entendí que esa comida no me va a llenar ese vacío emocional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actuar. Pues llamo al esposo, vení, no peleemos más, me sacaste la piedra por eso, pero quiero que estemos bien, o mandar un mensaje o escribir una carta, pero hay que gestionar esa emoción que está sucediendo en ese momento, y así lo más seguro es que desaparezcan las ganas de comer, o si quieres todavía comer algo, ya lo vas a ver de una forma muy amable. Bueno, ya solucioné, pero qué rico un pastelito. Voy, me lo como, me lo disfruto, me siento en un lugar bien lindo a disfrutarlo, y eso es comer conscientemente y hacer las paces con los antojos. Bueno, cuando entonces hicimos el método PRO, paro, respiro y observo, el acompañamiento, digamos, ya de una dieta, de una nutricionista como tú, esas dietas, ¿cómo saber uno que la dieta que uno tiene es la perfecta para uno? Porque es que, digamos, y es verdad, yo hice una dieta que me tenía que comer media naranja por la mañana y el almuerzo era un huevo con una zanahoria. Bajé mucho, pero después subí mucho más, pero fue buena porque bajé. Pero entonces hacer tantas esas dietas, ¿qué tan bueno es? Que, pues, para que no nos vamos a satisfacer nunca. Nunca te vas a satisfacer. Hay algo que se llama la cultura de la dieta o la mentalidad de la dieta, que es algo que nos ha hecho muchísimo daño, y surgió debido a los estereotipos de belleza que se crearon, donde dijeron, no, es que la mujer bonita y valiosa es la mujer flaca, 90, 60, 90, solo esa es valiosa, solo esa consigue trabajo, solo esa consigue el amor. Entonces, desde ahí se creó la cultura de la dieta para bombardear a la gente, a las mujeres principalmente, con tratamientos, con cirugías, con miles de cosas. No estoy en contra de las cirugías ni de nada, pues un complemento que puede ayudar. Exacto. Pero todo depende de la alimentación, porque es que uno invierte un platal en una cirugía, pero después no lo complementas con la alimentación, entonces perdiste la plata de la cirugía. Exacto, entonces el punto es que por la mujer querer encajar en esa sociedad, se vino el tema de las dietas. A toda costa tengo que ser flaca porque si no, no encajo, ¿cierto? Entonces, de ahí es donde tenemos que ir como más allá y pensar esas dietas que me han hecho aguantar hambre, que me han hecho sentirme culpable por comer, que me han hecho rechazar a mi propio cuerpo. Eso es mentalidad de dieta. Tengo que salir de ahí y meterme en una mentalidad de bienestar. De entrada, la palabra dieta al cerebro no le gusta. No le gusta. Para el cerebro la palabra dieta es como sinónimo de muerte, de inanición, de hambre. De hambre. No, yo ya no quiero, pues ya a estas alturas de mi vida, ya no quiero una dieta que tenga que aguantar hambre, pues me niego. Y es que mira que, pues afortunadamente ya tú te niegas, pero hay mucha gente que todavía no es consciente y sigue buscando. El cerebro se estresa con un incendio, igual se estresa con la palabra dieta, igualito, porque se secretan las mismas sustancias que generan ese estrés, inflaman. Entonces, cuando empiezas una dieta, tu cerebro, no, te dan ganas de comer de todo lo que te prohibieron. Como al cerebro no le gusta la dieta, siempre nos va a llevar a que comamos nuevamente y que comamos más. Entonces, de entrada, dieta no, plan de alimentación, nutrición, estoy mejorando mis hábitos, ¿sí? Estamos haciendo todo eso. ¿Cómo saber qué te beneficia a ti? ¿Yo de qué parto? De inteligencia nutricional, de alimentación consciente y alimentación flexible. Es decir, parto de tus gustos, parto de tus costumbres y también parto de tus necesidades, porque puede haber alguna condición clínica adicional que haya que tener en cuenta. Claro. Entonces, basándome en todo eso,
No te hago una dieta, sino un plan de alimentación muy ganador, muy enfocado a que tú logres tus objetivos en cuanto a la composición corporal, pero también en que nutramos bien el cerebro, porque muchas veces por tener déficits nutricionales nuestro cerebro no funciona bien y eso es la causa de por qué no nos comportamos bien, ¿sí? Entonces, la alimentación consciente, aprender a disfrutar la comida, aprender a degustarla, tener muy presente que cuidarnos no es comer perfecto. El que más light come, el que más dietético come, ese no es el que se está cuidando. Es que esa moda fit, que todo pues tiene que ser, que sin gluten, que una cantidad de cosas, que el azúcar, que bueno, todas las cosas, pues sabemos que el azúcar es mala, pero también el otro extremo también es malo. Buscamos no satanizar los alimentos, porque si no los satanizamos, le quitamos como esa carga tan grande y eso es hacer las paces con la comida. Entonces, debo tener los conocimientos sobre nutrición, sabiendo qué es más nutritivo y qué no es tan nutritivo, y ojalá el 80% de nuestra alimentación sea comida real, comida natural, comida de la tierra, ojalá. Y ese otro 20 dejarlo como para las cositas que los ultraprocesados, que ojalá entre menos comamos mejor. Pecadito no, porque estamos sanando la relación con la comida. Sí, toda la razón. El antojito. El antojito. El antojito. ¿Sabes qué? Tenemos derecho a comernos los antojos, porque ese alimento que tanto te gusta, inconscientemente te conecta con una experiencia bonita de tu pasado. Entonces tú quieres revivir inconscientemente ese momento de felicidad. Entonces no nos tenemos que seguir castrando eso. Los alimentos son para nutrirnos y darnos placer. Nutrirnos y darnos placer. Y la cultura de la dieta nos ha castrado todo eso. Así es. Gloria, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde podemos seguir aprendiendo de ti, consultarte? Claro que sí, en mi Instagram como @GloriaRuiz Psiconutrición, en Facebook también Gloria Ruiz Psiconutrición, y mi WhatsApp es 300-611-1386. Bueno, ya sabemos, y aquí tenemos a nuestra psiconutricionista que nos va a orientar muchísimo, y yo por lo menos pues hoy salí con muchos aprendizajes de cuenta de Gloria. Vamos a un corte y regresamos con Sandra y un invitado que nos va a enseñar muchísimo hoy. Ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Muy bien, y para finalizar nuestro programa de hoy, impactopositivo.info, tenemos un invitado muy especial. Él es Alejo Ortiz. Alejo es especialista en finanzas, en inteligencia emocional y financiera. Y debe venir de la mano, sobre todo por el tema que planteamos hoy, que es la herida monetaria. Y la gente seguro se pregunta, ¿qué es eso de la herida monetaria? Pues Alejo está aquí para contarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sandrita, ¿bien o no? ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente, encantada de tenerte en este espacio. Siempre es un gusto. Ahorita que decías lo Hablar contigo. de inteligencia emocional y financiera, yo estoy a punto de llegar a una conclusión, y es que es lo mismo. O sea, todas dos tienen que ir, no puede ir la una sin la otra. Mira, yo trabajo mucho el tema de deudas. Y detrás de cada deuda hay una emoción mal gestionada. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, se antoja de algo y lo compra a través de la deuda, la mala gestión de esa emoción es la que lo endeuda. Entonces, esas dos son grandes amigas que tienen que ir juntas siempre. Me encanta esa introducción que haces, Alejo. Una buena inteligencia financiera, ¿Sí? sin inteligencia emocional, no sirve para nada. No pueden ir una aparte de la otra, tienen que ir siempre encaminadas a lo mismo. Correcto. Importante para iniciar esta entrevista en la que vamos a tratar lo que es la herida monetaria. ¿Qué es eso de la herida monetaria? ¿Cuándo nace eso? ¿Cómo lo podemos explicar a nuestros seguidores? Nadie habla de eso. Yo cuando empecé a estudiar el tema, este es un tema que lo estudié con un mentor hace algunos años, lo he venido leyendo, inclusive en este momento están dando una novela que dieron hace muchos años y la empecé a ver y tiene mucho que ver con ese tema, y es la forma en la que nos relacionamos con el dinero, Sandra, basado en una experiencia de la infancia. Es decir, algo sucede en la infancia que nos determina la relación con el dinero en la edad adulta.
problema es que nadie te habla de eso. Mira, la inteligencia financiera no la enseñan en la casa, no la enseñan en la universidad, no la enseñan en el colegio, tus papás no te hablan de nada que tenga que ver con dinero. Es más, es un tema que desde el punto de vista religioso es súper atacado. Casi un tabú hablar Sí. del tema. Sí, es feo. Entonces, si nadie te habla de eso y después te tiran al mundo, Sí. que no hay sino centros comerciales ofreciendo promociones todo el tiempo, bancos bregando a que tú compres con tarjeta de crédito y tú nunca adquiriste inteligencia financiera, pues la consecuencia es inevitable. Y en muchos casos resulta una consecuencia compleja que trae muchos problemas a lo largo de la vida, sobre todo en esa parte financiera, económica. ¿Ves, Sandra? Hay gente que dice, a mí en consultoría privada, Alejo, a mí no me rinde el dinero. Y no te estoy hablando de gente que se gana un mínimo. Estoy hablando de gente que se gana 20, 30 millones de pesos mensuales. Y me dice, Alejo, yo no sé qué hago con el dinero. Es que a mí el dinero, yo me meto 100 o 200 mil pesos en la billetera por la mañana y en la noche tengo 2 billetes de 2.000 y unas monedas en el carro. Tremendo. Entonces digo, vamos a mirar qué pasa. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Mira, una herida monetaria se comporta de la siguiente manera. Vámonos a varios ejemplos. Un niño en la casa, los papás, situación económica, quiebra financiera, listo. Entonces tienen que vender la casa o el banco les embarga la casa, se van a vivir, como decimos acá, de arrimados donde algún familiar, no hay dinero para comprarle uniforme, lo pasan a otro colegio. A ese niño entonces va con los zapaticos rotos que lleva 3 años llevando, los amiguitos se ríen de él y eso le crea una impronta mental negativa. Entonces él asocia que la escasez del dinero originada por esa herida le crea humillación. Entonces, cuando él está grande, nunca se le olvida esa impronta, esa marca que le quedó en el cerebro y se relaciona con el dinero desde esa herida que tuvo en la infancia. Ahora, vámonos al caso opuesto. Hay un niño que es hijo de una persona muy millonaria. O sea, en términos de dinero es rica. Hay que separar la riqueza en términos de dinero y la la riqueza abundancia. abundante. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, muy bien. Este niño ve al papá nunca, es decir, el papá está trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, los fines de semana, o sea, es un niño que se cría con mucho bienestar financiero, pero sin papá y sin mamá. Ajá, porque son padres ausentes. Sí, construyen imperios, es gente que nace para trabajar y para construir imperios, pero dejan los hijos solos. Entonces este niño crea con esa herida de ausencia de afecto. Entonces tengo un caso que me lo contó alguien de un niño de una familia muy adinerada que lo invitan donde un amiguito del colegio y ese día se quedan en un amiguito y lo invitan a almorzar donde el amiguito y él lo impresionó ver que los papás y el amiguito almorzaban juntos. Claro, porque era algo que escasamente lo vivió en su infancia y le parece incluso hasta una rareza. Él le cuenta a la psicóloga que él lo que más apreciaría sería que sus papás pudieran almorzar con él todos los días. Mira que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un acto de amor. Esa herida lleva al niño a que cuando el niño crezca rechace el dinero. Ese es el que se va a vivir a una finca en Santa Elena, se vuelve hippie, siembra moras, vende yogur y vive con lo básico, pero a él no le interesa relacionarse con el dinero porque el dinero le creó una herida monetaria en la infancia. Puede ser también, Alejo, que en las familias donde hay más de un hijo, estas heridas monetarias se vivan de distintas formas. Sí, claro. Puede ser que un hijo asuma, como lo acabas de decir, y se vuelva el hippie que no quiere un contacto con el dinero, y el otro resulte siendo un empresario tan exitoso, por decirlo de alguna forma, como su papá o su mamá, y finalmente entonces la gente dice, ¿pero por qué tanta diferencia? ¿Qué pasó Pero aquí? vamos a hacer un salvamento. Ajá. Ese hippie que yo hablo, que es un arquetipo que llama el idealista, es un bacán. Sí, no, es no, un tipazo, claro. y conversa bueno y es poeta y lee. O sea, es una delicia de tipo. Sí, sí, bacanísimo. sí. A ver, esos arquetipos, Sandra, tienen una característica, y es que lastimosamente la familia y el ambiente de crianza marca un 70% de tu relación con el dinero. Es como la comida. O sea, es imposible que si tú y tu hermana tienen el mismo papá y la misma mamá y se van para un paseo, ofrezcan tamal y morcilla y chorizo y chicharrón a ti y a la otra hija le digan, a ti te voy a dar manzana y granola. O sea, es decir, hay lo mismo para todos. Ajá. En el tema de dinero es igual. Cuando ellos observan los comportamientos del dinero, es el mismo comportamiento. O sea, no se comportan con el dinero de una forma contigo y de otra forma con tu hermana. Es igual. Entonces, de alguna manera, la herida puede ser la misma, pero el arquetipo, cuando la persona está adulta, sí puede cambiar. Bien, pero finalmente la herida siempre va a ser la misma. O sea, el papá que trabaja las 18, 19 horas diarias, no saca tiempo para un hijo
y no tiene tiempo para el otro, o sea, no tiene tiempo para ninguno. Muy bien, aquí estamos hablando general, papá, mamá. Puede ser que esta herida monetaria de la que hablamos tenga una influencia particular papá, tenga una influencia particular mamá. O sea, ¿cómo lo vemos los hijos de acuerdo al género? Si es papá el que me está reflejando esto, o mamá, o lo hacemos así más general. Digamos que lo importante es el aprendizaje, no el género. Vamos a un ejemplo. Pasa el carrito de los helados en el barrio donde vive. Entonces la niña pequeñita va donde la mamá. Le dice, mamá, ¿me regalas dinero para ir a comprarme una paleta? Y la mamá le dice, no, yo no tengo dinero, ve donde tu papá. Que eso pues, ocurre en muchas familias. Vaya, dígale a su papá. Estamos hablando de un caso de la vida real cotidiana. Así es. Vaya, dígale a su papá. Entonces le llama donde el papá saca dinero y ella va y compra el helado. Y ese ritual se repite semana tras semana como la novena de Navidad. ¿Bien? Entonces esa niña crece, se vuelve profesional, súper inteligente, espectacular la mujer, pero un problema con el manejo del dinero impresionante, que no se ve porque uno no habla de eso en Instagram. Porque en Instagram todos tenemos que quedar bonitos. Pero la niña no sabe manejar el dinero ya a los 20, 30 años. Cuando te devuelves y empiezas a investigar, ella tiene una creencia de que las mujeres no manejan dinero, el dinero lo manejan los hombres. Entonces el dinero que ella gana, ella busca deshacerse de él lo más rápido posible. Entonces mira que no tiene que ver con el género, es el aprendizaje que le imprimimos a las personas en la infancia. Muy bien, esa herida monetaria de la que estamos hablando hoy, Alejo, ¿cómo influye en nuestra economía a lo largo de la vida? Es decir, cómo esos centros comerciales que mencionabas ahorita, esos bancos, aprovechan de cierta manera esas heridas monetarias que tenemos todos, porque la tenemos todos, para lucrarse o para llamar a que hagamos ciertos gastos, el gasto con la tarjeta de crédito, y finalmente pues terminemos en unas deudas que a veces decimos, pero ¿qué pasó? Lo que mencionabas ahorita, personas que ganan mucho dinero y se encuentran diciendo, es que entre más gano, más gasto. Mira, ahí me voy a personar de lo que voy a decir. O sea, quiero ser muy responsable con el programa y lo que voy a decir es responsabilidad 100% mía. Y es que yo sé que hay una conspiración a nivel mundial para endeudar las personas. Es decir, si tú miras lo que ha sido la gestión del recurso financiero en los últimos 40 años, los ricos son muy pocos, pero han venido creciendo. Y los pobres son muchos y siguen creciendo. La clase media es la gran damnificada de lo que ha pasado los últimos 40 años. Si a las personas no le entregan educación financiera, desde el colegio, no les enseñan a manejar el dinero como un recurso, no le enseñan inteligencia emocional con respecto al dinero, esa persona se la entregan ya como profesional al mercado. ¿Y qué va a hacer el mercado? Lo primero que va a hacer es tarjeta de crédito. Le doy un crédito para que compre mercado. Es que piensen esto, le están dando a crédito la papa, la yuca, el ñame en enero, para que almuerce en enero, pero la termina de pagar en diciembre con 4 cuotas de manejo e intereses. Tremendo. Es que a nadie le explican eso. Entonces lo que pasa, Sandra, hay una conspiración para embrutecer más la gente en términos financieros. Fíjate en esto y te lo voy a demostrar con un ejemplo. Si tú vas a solicitar un crédito para vivienda o para inversión, te van a poner todos los problemas del mundo. Pero si pides una tarjeta de crédito, un crédito para irte a pasear, te lo dan al otro día. Ajá. Claro, ahí está detrás la intención de la que estás hablando, ¿cierto? Muy bien, hablamos de herida monetaria. Entonces, la persona que está viendo este programa el día de hoy está identificándose con esas situaciones que describimos. ¿Cómo hace para descubrir cuál es su herida monetaria y solucionarla y tener unas finanzas más sanas, vivir más tranquilo, menos endeudado? Bueno, hay un principio, lo que pasa es que eso nos tomaría para ahí 6 programas, Andrita. Seguramente. Y es pasar, ojo, hablamos de inteligencia, cuando abrimos hablamos de inteligencia emocional. Sí. Para lograr unas finanzas sanas tenemos que pasar de la emocionalidad a la racionalidad. Las personas creen que la mayoría de decisiones que toman son racionales y la gran mayoría de decisiones que tomamos son emocionales. Desde la compra de un carro hasta la compra de un yogur, hasta la tomada de un café, todo pasa por un filtro emocional antes del filtro racional. La solución a esa herida monetaria está en la racionalidad. Entonces, es lo que estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco. Cuando yo quiero comprar algo, me tengo que detener antes de ejecutar esa compra y partir y pensar a partir de qué emoción lo estoy haciendo. Exactamente. Si realmente es una necesidad, si lo que yo quiero conseguir es un capricho.
obedece de pronto a que es que yo quiero tener eso porque se lo tiene el otro, que también es una emoción. Claro. ¿Qué hay detrás de esa compra pero que pilas, quiero ejecutar? eso es lindo. Mira, la belleza apaga la mente racional. Sí. Cuando tú estás en un escenario bonito, lindo, es una mujer bonita, un hombre bonito, la mente racional se muere por completo. Los centros comerciales están diseñados para que tú apagues la mente racional. Sin la mente racional funcionando, todo lo que queda son emociones. Entonces entras al almacén, y el almacén ¿qué hace? A partir de las emociones, te vuelve nada. Entonces tú compras por las emociones. ¿Cuál sería una técnica? Pero es que hacerla requiere un nivel de conciencia muy alto, y es, yo me antojo, yo soy un tipo, yo entro a la Librería Nacional y me la quiero llevar toda enterita. La pregunta es, cuando yo entro, me emociono, me gustan, ojeo libros, hay un diablito aquí parado diciéndome, lléveselo, nadie lo está viendo, no importa, lo lee escondido como un drogadicto, pero inmediatamente sale mi cerebro racional y me dice, tenés 3 libros sin leer allá en este momento, en la finca tenés por ahí 50 libros sin leer. Ese dinero en este momento lo puedes usar para otra cosa. Ya empieza la conciencia a través del cerebro racional a hacerte caer en cuenta de las cosas. Pero lograr ese nivel, como que te hablen, es como una esquizofrenia bacana, como que vos tenés a alguien hablándote todo el tiempo por dentro, diciéndote qué hacer y qué no hacer. Entonces, eso es lo que hay que lograr. Entonces sí hay que escuchar esa vocecita que nos dice, o sea, ponerle conciencia a la cosa. Me refiero, no a ese diablito que pones tú ahí. Están ambos, el diablito, Ajá, que es el ego, y la conciencia, que es como el angelito. y es trabajar en hacer consciente esas necesidades, poner sobre la mesa lo que tú dices, hasta qué punto yo realmente necesito esto, de pronto esto lo puedo invertir en otra cosa. Es que, digamos que sin caer tampoco en el minimalismo, pues, Ajá, porque vivir bacano es muy bacano, claro, pero para el cerebro, tú puedes estar viviendo debajo de un puente y él siente que está cumpliendo la función, porque el cerebro necesita tenerte viva. O sea, que todo lo que pase después de la supervivencia, o sea, agua, techo, alimento, aire, de ahí para adelante, todo es un lujo en términos de supervivencia. Entonces el cerebro pierde control ahí. Entonces, ¿qué es importante? Uno volverse muy racional en todo. Si necesito otra juego de vasos, si necesito otro par de zapatos, si necesito cambiar de carro, ¿para qué necesito un carro? No necesito carro, o sea, es decir, que sea el cerebro racional el que tome las decisiones, no el emocional. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esa conclusión, Alejo, hoy en impactopositivo.info, porque el tiempo se nos acaba, pero qué rico disfrutar este espacio contigo. No sé si quieras hacer alguna precisión final ya para despedirnos. Ve, lo más importante, Sandra, como este tema no te lo van a enseñar a nadie en ninguna parte, Ajá. nunca, porque hace parte de la conspiración, mi invitación es a la autoeducación, o sea, que la gente empiece a buscar información por sí misma, porque nadie lo va a educar, nadie, ¿listo? Entonces, esa es mi recomendación para todos. Perfecto, pues es Alejo Ortiz, un gran amigo, búsquenlo en redes sociales, ahí están apareciendo en pantalla. Gracias por estar aquí y siempre bienvenido. Nos vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para despedir este espacio de hoy. Para empezar bien el día, impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Y de esta manera llegamos al final de impactopositivo.info, un programa que me disfruté de principio a fin, Mari. Total, total. Estos programas de impacto positivo son maravillosos y con estos invitados en este sitio, con tu compañía, con de todo nuestro equipo de producción, esto se hace muy rico, muy fácil y lo disfrutamos enormemente. Luego también leer esos comentarios que nos dejan de todas esas personas que se conectan cada sábado nos motiva Claro, a seguir buenísimo. trabajando con alegría. Hoy con esos 4 invitados maravillosos. Sororidad fue el tema que tratamos con Tefa Correa, una mujer que nos invita a querernos más entre las mujeres, Muy a pensar importante. que podemos hacer sinergias y finalmente sacar muchas cosas adelante. El tema de ser competitivo finalmente como que está pasando a un segundo plano y lo que tenemos que hacer es fluir con la otra, con nuestra compañera. Nosotros somos un ejemplo de sororidad, sacando adelante este proyecto de impacto positivo. Así es, y con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que tratamos el tema del duelo, que
no lo pensamos de esa manera. Siempre creemos que los adultos mayores son muy fuertes porque no lo expresan, pero realmente ahí hay una alarma que tenemos que prestarle mucha atención para tratar ese tema del duelo en esos silencios que no son expresados y que les hace internamente tanto daño, no solo psicológicamente, sino también en la salud física. Me encanta mucho cómo aborda los temas del doctor Jorge Carrasquilla. Es maravilloso. Y le agradecemos pues por estar aquí. También estuvimos hablando con Alejo Ortiz acerca de esa herida monetaria que surge en esos primeros años de vida, que marcan mucho nuestra historia con el dinero, y aprendimos mucho con Alejo. Y con Gloria Ruiz vimos la psiconutrición y cómo hay 50 tipos de hambre emocional. Y cómo las emociones influyen en todo. Mira, claro, en la alimentación estamos hablando de dinero con Alejo, y también compramos porque somos impulsivos. Siempre la emoción va muy asociada a todos los procesos de la vida. Así es. Muy bien, pues de esta manera entonces pues llegamos al final hoy, pero la idea es encontrarnos nuevamente el próximo sábado. Agradecerles por estar ahí, como decía hace un momento, esos comentarios que nos hicieron, y pues invitarlos a que nos visiten en nuestra página web, claro, www.impactopositivo.info. Ahí subimos notas siempre de impacto positivo. Siempre. El impactopositivo.info lo van a encontrar siempre lleno de cosas positivas, de información, de actualidad, de todo lo que enriquece el ser. Así es. Y pues las redes sociales también, estamos en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, que es por donde nos están viendo en este momento. Así que gracias de corazón, un abrazo cariñoso. Nos vamos, Mari. Nos vamos hasta dentro de 8 días. Así es. Aquí vamos a estar nuevamente en Bloom Ecoworking. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Al aire, Impacto Positivo, para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar